Hola, estimados estudiantes. En la clase de hoy veremos una relación entre posiblemente dos de las corrientes que más influencia han tenido en la filosofía y la economía mundial, incluso en El Salvador. En este caso nos referimos a la corriente positivista y la corriente marxista. Ambas corrientes hay que verlas como un resultado de la acumulación de un conocimiento desde, yo diría, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, incluso podríamos decir hasta también la segunda mitad del siglo XIX, producto de lo que fue de una u otra manera en Inglaterra el desarrollo de las corrientes empiristas, que en la figura de Locke tenemos una de las, digamos, de los principales impulsores. En el caso del positivismo, hay que tener en cuenta que los positivistas son los padres no solo de las corrientes que le siguen, sino también de lo que se ha llamado el método de investigación científico, o sea, método científico de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Los positivistas consideraron que cualquier tipo de investigación tendría que tener un resultado experimental, o sea, tendría que ser comprobada para que de esta manera, digamos, se llegara a la veracidad o no de una parte o de un objeto completo estudiado. Esto, con relación al empirismo, también tuvo grandes críticas en su momento y hasta nuestros días, teniendo en cuenta que la aplicación de un método, o sea, el método que ellos llamaron científico, en este caso el método experimental, para explicar otras relaciones, especialmente las relaciones sociales, es realmente difícil conjugar una cosa con otra, y evidentemente el propio desarrollo de esta corriente trajo consigo que años posteriores, bajo fuertes críticas, surgieran corrientes que, digamos, se adaptaron más o menos a la situación de no mantenerse solamente en un método solo de aplicación, o sea, la aplicación del método de las ciencias naturales para conocer la sociedad. En este caso, las corrientes esas a las que podemos nombrar, tenemos el pospositivismo, tenemos el neopositivismo y podríamos también señalar como el interpretativismo, tres corrientes muy importantes también con una gran influencia a nivel mundial, incluido también en El Salvador. En el caso del marxismo, como corriente que, como dijimos al principio, también viene de esas corrientes empiristas de finales del siglo XVIII, en la figura que hemos visto de Locke, una corriente que asumió como suyo, o digamos que resumió el conocimiento hasta ese momento acumulado. En este caso, cuando se habla de cuáles son las fuentes integrantes del marxismo, no se puede dejar en primer lugar a posiblemente el economista más grande conocido hasta nuestros días, Adam Smith, su famoso libro La riqueza de las naciones, uno de los libros más leídos a nivel mundial hasta este mismo momento, es una de las fuentes integrantes del marxismo. En segundo lugar, vamos a tener a la filosofía clásica alemana. El propio Marx y Engels, que son los dos padres del marxismo, eran de ese gran grupo de filósofos alemanes, e incluso pueden ser considerados realmente ellos como los últimos grandes filósofos de Alemania, a partir de que no solo estudiaron en esa escuela, sino que desarrollaron las ideas de esa propia escuela y tomaron, en el caso de Marx, tomó la dialéctica hegeliana, una dialéctica con un sistema realmente extremadamente potente, y a la vez tomó el materialismo de Feuerbach, otro de los grandes filósofos alemanes, y de eso, evidentemente, encajando uno y otro, formaron lo que filosóficamente como sistema se llamó el materialismo dialéctico, aunque por boca de Carlos Marx realmente el nombre sería lógica dialéctica materialista. Eso, en el caso de El Salvador, normalmente se conoce como materialismo dialéctico, materialismo histórico. Realmente es una
digamos, forma en que después de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, la escuela soviética tomó como, digamos, de manera pedagógica, la manera más fácil de transmitir las ideas de los creadores del marxismo. Y en el caso del socialismo, Marx y Engels toman del socialismo francés, específicamente o más que todo de la figura de Saint-Simon, esa palabra y ese sistema que hablaba de, evidentemente, lograr de una u otra manera una mejor situación para la gran masa de proletarios, podemos decir proletarios, obreros, trabajadores del naciente sistema capitalista que realmente se empezaba a consolidar en ese momento como un capitalismo industrial. Aquí estamos viendo o hemos visto esas tres fuentes integrantes del marxismo. Si uno le preguntara, bueno, y finalmente el marxismo, ¿qué aportó? Porque todo lo que hemos hablado es que tomó de otras corrientes para crear su teoría. En este caso tendríamos que hablar de que yo principalmente me parecería que si se va a hablar de algo o totalmente novedoso del marxismo, tendríamos que hablar entonces de que el marxismo es Marx planteó que la historia era la lucha de clase. O sea, esa lucha de clase era la que había impulsado la historia. Esto realmente hasta ese momento nadie lo había planteado, y si vamos a tomar también en otro sentido, habría que ver también el tema de la plusvalía, que para el sistema capitalista fue un aporte importante del marxismo a la hora de explicar cómo funcionaba la economía capitalista. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.